La fisioterapia en atención primaria en el Reino Unido, un modelo a seguir, y la va a impartir Lara Garzón. Para contarnos cómo es la fisioterapia en el Reino Unido, nadie mejor que alguien que trabaja allí, para contarnos cómo funciona allí la fisioterapia. Creemos que es esencial fijarnos y, si es necesario, copiar, como decía Raúl, plagiar, todo aquello que está funcionando en otros sitios y, sobre todo, fijarnos en todo lo que se está haciendo bien, en todo lo que ha demostrado ser costo efectivo y, sobre todo, fijarnos también en el desarrollo de competencias clínicas que están adquiriendo colegas nuestros. Incluso gente que se ha formado aquí en España ha podido desarrollar un montón de competencias en el Reino Unido. Todo esto está generando muy buenos resultados en salud. Y lo más importante, como decía Raúl, es que está generando un ahorro importante, ya no solo al sistema sanitario, sino que está generando también calidad de vida en los pacientes. Entonces, la persona encargada de ponernos un poco los dientes largos, a la que le agradecemos un montón que se haya desplazado desde el Reino Unido, es Lara Garzón. Lara Garzón Carretero terminó su formación de grado en el año 2012 en Ponferrada, en la Universidad de León, o sea que se formó aquí en nuestra comunidad. Y al terminar la carrera se mudó al Reino Unido, inicialmente para aprender inglés y más tarde para interesarse por la fisioterapia por aquellas tierras. Tras convalidar su título, consiguió entrar en el Sistema Nacional de Salud en un puesto rotatorio que le dio la oportunidad de conocer varias especialidades en diferentes sectores asistenciales. Estuvo en fisioterapia geriátrica en agudos, en oncología, respiratorio, lesiones del aparato musculoesquelético en atención primaria, fisioterapia postcirugía abdominal. Este último año se ha ido a Manchester para trabajar en uno de los hospitales infantiles más grandes del Reino Unido, en el Royal Manchester Children's Hospital, con la idea de especializarse en fisioterapia respiratoria pediátrica y en rehabilitación en cuidados intensivos. En estos años se ha interesado por el trabajo interdisciplinar, por el desarrollo de servicios de fisioterapia y por la figura del fisioterapeuta como líder en el sector de la salud, más allá del ámbito fisioterápico. Actualmente también trabaja con Qualified Physio, ayudando a fisioterapeutas que quieran trabajar en el Reino Unido, ofreciendo apoyo tanto a recién titulados en Gran Bretaña como a fisioterapeutas extranjeros, y también trabaja como globera sobre noticias de fisioterapia en el mundo. Muy recomendable la lectura de su última entrada en lafisioterapia.net sobre la fisioterapia en el Reino Unido. Así que, Lara, cuando quieras. Muy buenas a todos. Lo primero, muchas gracias a Miguel Ángel y a Federico por invitarme y al comité de organización por esta oportunidad, porque aunque mi DNI diga que soy de Sevilla, pero llevo viviendo, desde los 14 años en El Bierzo y me considero medio berciana. Y ahí es donde me he formado como fisioterapeuta, así que un honor volver a mis raíces de fisioterapeuta. Como dice Miguel Ángel, llevo en Reino Unido desde 2013. Y antes de contaros un poco sobre el Reino Unido, quiero dejar claras varias cosas. Y es que esto parece ser la pregunta del millón, que cómo es la fisioterapia en Reino Unido, qué podemos hacer aquí para copiarlo. Y lo primero es decir que no hay ninguna sofisticación. Me tenéis que perdonar porque aunque también diga que soy española, como trabajo en inglés, se me ha olvidado un poquillo el español. Así que si entre todos me ayudáis, mejor. Pero eso, que no es nada sofisticado en cuanto a lo que fisioterapia clínica se habla. Como decía Raúl, conceptos básicos como ejercicio terapéutico, valoración fisioterapéutica, eso es lo que se ve en Reino Unido. Lo que es diferente y a lo mejor lo que podemos llamar sofisticado es el modelo y es la gestión de fisioterapia y la presencia.
la presencia sobre todo en todos los ámbitos sanitarios. Eso es lo que es diferente, pero la fisioterapia que vosotros sabéis, la que yo he aprendido en mi carrera, eso se aplica allí. Yo no he tenido que hacer nada extra para poder trabajar allí. Todo lo que venía ya aprendido por la Universidad de León lo he aplicado allí y no está en discordancia con lo que mis compañeros saben. Es más, en algunos casos puedo decir con total confianza que mucho más en profundidad mis conocimientos que los de ellos. Y bueno, y esto es porque, empiezo un poco, en cuanto a, hay un choque cultural, pero no solo por la barrera entre el español y el inglés, sino porque en el ámbito sanitario hay una cultura de trabajo, una cultura de progreso y de abordaje. Y eso es la principal diferencia también allí, a diferencia de aquí, históricamente, por lo que sea. La fisioterapia lleva mucho más tiempo introducida en el sistema de salud, casi desde que se formó. Forma parte del NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, y a diferencia de aquí, que se ha ido introduciendo poco a poco. Esto ha hecho también que los fisioterapeutas vayan progresando en base a la experiencia de los que ya iban detrás. Mis compañeros muy pocos hacen máster o doctorado y esto sorprende mucho porque la gente dice, pero si todos los estudios vienen de Reino Unido, ¿cómo es posible? Y bueno, ahora os explicaré un poquito más adelante sobre cómo aprovechan cada oportunidad para transformarlo en investigación, que no significa necesariamente que tengas que estar en un ámbito de investigación únicamente. Entonces, bueno, volviendo un poquillo a mi experiencia, porque me parece esencial explicaros un poquillo lo que yo he vivido para entender cómo es el sistema de Reino Unido, porque aunque son sistemas muy parecidos de salud a nivel mundial, creo que es de lo más parecido que podemos encontrar, pero por este historial, por cómo se ha constituido tanto los sistemas públicos como la fisioterapia, pues es diferente. Entonces, hablar de figuras como el fisioterapeuta de primer contacto y demás, sin conocer un poquito cómo es la fisioterapia allí, es un poquito difícil. Entonces, pues bueno, os cuento mi experiencia y eso. Aunque yo me fui a aprender inglés en 2014, yo ya desesperada, yo ya quería tocar a un paciente, quería ponerme a hacer fisioterapia, que para algo me había formado. Entonces me presenté en un hospital, en el hospital más grande que había allí, y conseguí que la gerente de terapias, que lleva fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y dietética, me viera sin conocerme de nada y yo le dije, ¿qué tengo que hacer para trabajar aquí? Y entonces, bueno, me preguntó un poco cómo había sido mi formación, si tenía el título convalidado, que por aquel entonces no lo tenía, y bueno, y me dijo que a lo mejor me podían dar un trabajo de banda 4. Y yo, ¿banda 4? ¿Qué será eso? Y que bueno, y que no me podían dar un puesto de banda 5 hasta que yo tuviera el título convalidado. Y yo decía, bueno, si me das un trabajo me da igual la banda que sea. Entonces, pues un poquito desconcertada, y después de unos meses de papeleo y demás, me llamaron para empezar en la bolsa de empleo que ellos tienen allí, como banda 4. Yo me presenté un poco sin saber a lo que me iba a enfrentar. Ya me dijeron que no iba a ser como fisioterapeuta cualificado como tal, ¿no? Y que iba a trabajar en el equipo de geriatría en agudos. Yo totalmente desconcertada, pero que hay equipos. Y bueno, pues todo eso, ¿no? Y entonces pues me presento allí y me dicen que soy técnico de fisioterapia, que es una figura que es equivalente a los auxiliares de fisioterapia, más o menos, a los que puedes ver aquí en hospitalaria. Antes de contaros mi experiencia como auxiliar, os cuento que os especifico lo de las bandas. Ya una vez en el hospital me entero que en el sistema de salud público, en 2011, crearon, a través de un plan nacional, crearon lo que llaman Agenda para el Cambio, traducido literalmente, que era para equiparar los salarios de profesionales con responsabilidades similares y para crear un camino objetivo de progresión, ya fuera porque estuvieras especializado, porque fueras un gerente, pero dentro de eso unos puntos muy objetivos de progresión salarial y de progresión profesional.
Entonces se creó esto porque creo que nacionalmente había un poco de descontrol. Cada hospital le daba el puesto a quien le pareciera, los sueldos eran diferentes y entonces se creó esto y es bastante reciente, 2011. Y en cuanto a la fisioterapia, aunque esto es exactamente lo mismo con todos los profesionales de la salud, menos con los médicos, que el sistema es diferente, pero hay una progresión parecida, para también, pues eso, equiparar esas responsabilidades y no solo dentro de un mismo hospital, sino a nivel nacional para que pueda existir un movimiento de profesionales. Entonces crearon las bandas desde la 1 hasta la 9 y en cuanto a fisioterapia nos concierne, puedes empezar a trabajar en un equipo de fisioterapia siendo un banda 3 y un banda 4, que son como los auxiliares, pero un fisioterapeuta recién salido de la carrera puede ser un banda 5. Se te consideran lo que ellos llaman un fisioterapeuta junior, que tienes tus responsabilidades, tienes tus propios pacientes, pero vas a tener supervisión, vas a tener que atender pues eso, la formación que organiza el equipo y demás para ir creciendo. A estos puestos se accede por entrevista y ya está, ellos ponen unos criterios y básicamente un banda 5 es que hayas terminado la carrera y que tengas alguna experiencia de prácticas en el sistema de salud público. Si quieres acceder a puestos más altos, como es un banda 6, pues suelen ser puestos especializados. Y aparte de formación externa, sobre todo los criterios para acceder a esos puestos es experiencia en ese sector. Como banda 5 tú habrás visto algunas cosas, entonces pues para un puesto, por ejemplo, hablo de lo que sé más, de respiratorio, te piden que por lo menos hayas hecho 1 año o 2 de respiratorio, pero no hace falta que sea continuamente, sino que hayas tenido una manera de demostrar que tú has tratado a pacientes respiratorios. Y bueno, así se va subiendo hasta banda 7, que es jefe de equipo, pero de un equipo especialista, geriátrico, oncológico, respiratorio, o en atención primaria, y bandas 8 son los gerentes de servicio. Y bueno, hay ciertos matices que os voy a contar luego, pero se puede ser un fisio banda 8 solo clínico, pero estos ya son pues eso, gente con doctorados especializados en algo muy, muy específico y que trabajan a un nivel muy alto. Entonces, mi experiencia como técnico de fisioterapia, como auxiliar, yo llego allí un poco con mis preconcepciones y prejuicios de aquí de España, en plan, pues, de que si ni siquiera estoy trabajando en fisioterapeuta, ya soy el último mindundi del hospital. Entonces, pues, a ver qué es lo que me mandan a hacer. Pero bueno, me doy cuenta y me cuenta mi jefa que yo puedo hacer un montón de cosas. Como auxiliar, puedo valorar pacientes, estaba en el ámbito hospitalario. Puedo valorar pacientes, puedo darles pautas de rehabilitación, incluso puedo darles el alta de fisioterapia y el alta hospitalaria, que ahora os cuento un poco más de esto. Las cosas que no se me dejaban hacer como una banda 4 era valorar, tratar pacientes respiratorios en agudos, salvo que ellos ya tuvieran un ejercicio prescrito, y valorar pacientes neurológicos, pero sí los podía tratar si tenían ya un tratamiento prescrito por el fisioterapeuta. Y entonces, pues bueno, yo tan contenta, venga, darme pacientes. Y la verdad es que muy bien, porque, como os digo, no era nada del otro mundo, era rehabilitación, como la hemos aprendido en la carrera, en las prácticas y demás. Y lo que más me sorprendió en mis primeras semanas era el trabajo multidisciplinar, pero el multidisciplinar de verdad. El de que a mí en la primera semana me soltaron allí en una habitación todas las mañanas a las 8:30 con 2 o 3 médicos, 2 enfermeras, un terapeuta ocupacional y yo, y un fisio al principio. Y se hablaba paciente por paciente de cuál era el plan y cada uno con su perspectiva se decía hacia dónde íbamos y cuál era la meta final. Hasta tal punto que en las 2 primeras semanas, por lo que fuera, mi supervisora no estaba y me dice, bueno, tú métete en la reunión y ya me dices de lo que te enteras. Pero, bueno, yo aquí ya llevaba como 1 año o 2 en Inglaterra y mi inglés era bastante bueno, pero aún así va muy rápido, es un lenguaje muy técnico, y en una de estas me doy cuenta que me están todos mirando y que me han preguntado que qué quiero hacer yo con el paciente y que cuándo creo que le daremos el alta hospitalaria. Y yo miro para atrás, pero para atrás no hay nadie. Y entonces me estaban preguntando a mí, y yo, pero ellos sabrán que yo estoy trabajando como técnico de fisioterapia y no fisioterapeuta, y seguían mirándome. Entonces tuve que dar una respuesta y dije que bueno, que ya vería, ¿no? Pero salí así un poco del paso, y es que esa fue otra de las cosas que
que me sorprende. Y es una pregunta que me preguntan mis compañeros españoles, es lo valorados que están los fisioterapeutas. Y yo no creo que es que aquí se valoren menos, aquí sí se sabe lo importante que es la fisioterapia, pero por circunstancias de cómo se han desarrollado las cosas en la historia, de las necesidades de los servicios, pues pienso que los fisioterapeutas ingleses han sido oportunistas, pero en el mejor sentido de la palabra. Han visto la oportunidad y se han metido ahí hasta tal punto que los puedes encontrar en cualquier especialidad médica. Pensar en una especialidad médica y ahí hay un fisioterapeuta. Cosas rarísimas que yo nunca he visto, que bueno, luego si queréis os cuento. Y entonces, bueno, el modelo inglés sí valora a los fisioterapeutas, pero también porque tienen un pensamiento en la cabeza, y es que en cuanto a hospitalaria, si yo mando a un paciente a casa y se cae en casa porque se ha quedado debilitado de la estancia hospitalaria, ¿qué pasa? Vuelve. Y el sistema de salud penaliza a ese hospital por no haber previsto eso, porque lo ven como un fallo en el cuidado del paciente. Tú deberías haber no solo aportado un tratamiento médico, que fisiológicamente ese paciente se mejore, sino prever las consecuencias de esa estancia hospitalaria. Entonces, aquí es donde viene el fisioterapeuta. No se ve a todos los pacientes que van al hospital, pero hay unos criterios, lo que hablábamos un poco, desarrollar esos protocolos de quién tiene un riesgo más alto y quién debería ser visto por un fisioterapeuta. Y por eso me preguntaban que cuándo yo le iba a dar el alta. Y es que muchos de los pacientes, sobre todo en las poblaciones que más tratamos, que son tercera edad, tienen un riesgo muy alto de caerse, de lesionarse cuando se van a casa después de una estancia hospitalaria. Y entonces se valora mucho que antes de que se hayan ido a casa, si están dentro de ese marco de riesgo, un fisioterapeuta los vea, que se queden un poquito más si necesitan un poquito de rehabilitación, que se derive a atención primaria, porque se deriva a atención primaria desde hospitalaria, para que sigan haciendo un poco de ejercicio en casa y prever ese riesgo. Entonces, pues bueno, eso fue uno de los primeros choques culturales de ¡wow, qué responsabilidad! Y al principio me daba un poquillo de miedo en ese sentido, pero luego poco a poco fui viendo que realmente no es nada que no sepamos hacer y que no estamos solos, como decía Raúl. Cuando se trabaja de verdad en un equipo multidisciplinar, la decisión es conjunta. No es, por mucha responsabilidad que se le dé al fisioterapeuta, nunca vas a estar solo. Y bueno, ya sé que eso sería lo ideal, pero se puede trabajar en ello. Y bueno, ya muy contenta, consigo mi convalidación y empiezo a trabajar como un fisioterapeuta rotacional, que esto ya me enamoró de Reino Unido y es por lo que creo que os va a costar un poco traerme de vuelta. Que es... pues bueno, como empecé en un trabajo banda 5, que es cualquiera que sale de la carrera, y la mayoría de los fisios que terminan la carrera van a estos trabajos en la salud pública, banda 5 rotacional. Cada organización de salud en cada comunidad tiene sus hospitales y sus servicios comunitarios y de atención primaria, y entre todos ofrecen esa posibilidad de exposición a diferentes sectores y especialidades. Entonces yo empecé en este hospital en el suroeste de Inglaterra, en Cornwall, y bueno, yo tenía también, no sé si es que los españoles somos un poco acomplejados, pero yo decía, pero es que yo no sé de todas las especialidades. Por mucho que yo haya visto las especialidades básicas en la carrera, y me decían, no, pero es que ¿quién da por hecho que tú empiezas un trabajo y ya lo sabes hacer? Tú aquí vienes a trabajar, pero también vienes a aprender. Y entonces, pues bueno, en este primer trabajo, mis rotaciones consistían, primero volví a geriatría en agudos, en planta, hice un poco de oncología también en agudos, pero trabajando muy de cerca con la fisio oncológica en atención primaria, que me encantaba su trabajo. También hice respiratorio, hice UCI, lesiones musculoesqueléticas en atención primaria, que ahora os conté un poquito, y bueno, y luego ya subí a un banda 6, que también hay rotaciones, pero ya se te supone con un poquillo más de responsabilidad. Ya tienes que supervisar alumnos en práctica y tienes que tener cierto conocimiento de cómo funcionan los servicios y demás. Pero bueno, volviendo a mi banda 5, a mi puesto de banda 5,
me gustaba mucho porque se ofrece esa oportunidad no solo de aprender, sino se te marcan unos objetivos. Y esto es como una responsabilidad profesional y social que hay nacionalmente. Nosotros, el HCPC, que es el organismo que regula la profesión, hace una auditoría cada 2 años a un 10% de los fisioterapeutas que están registrados. Y tú en esa auditoría tienes que demostrar, como dice nuestro código deontológico, que tú te has ido actualizando, que te has ido formando. Pero esto no significa hacer cursos. Esto no significa, solo es una pequeña parte. Esto no significa me he hecho un máster y ya con esto te demuestro que me he actualizado. No, ellos quieren que demuestres que tú has reflexionado sobre las cosas que has hecho mal en el trabajo, porque no somos perfectos y no empezamos aprendiendo y no salimos con todo aprendido. Ellos valoran la formación informal, por así decirlo, que tú has acudido a un seminario que se ha organizado así con el equipo, eso te cuenta. Que tú has hablado con un médico y una enfermera de un caso así más difícil que no sabíais qué hacer y demás, y habéis llegado a un acuerdo y este es el plan de tratamiento y este ha sido el resultado, eso pues tú lo escribes y esto cuenta como formación continuada y se valora un montón. Y, aparte de eso, cuando entras como fisioterapeuta a cualquier nivel clínico, ya sea banda 5 o banda 8, se te marcan unos objetivos. Entonces, pues aparte de esos objetivos, por ejemplo, en mi rotación de cardiología, pues que conociese las patologías de cardiología, que me familiarizase con eso, medicación de la que yo tenía que estar pendiente para saber si podía movilizar a un paciente o no y demás. Pero cosas también propias. Yo personalmente, por ejemplo, me tocaba cubrir en la planta donde había pacientes que se les había puesto un marcapasos. Y yo, bueno, sí sé lo que hace un marcapasos, pero me metí ahí, ese era uno de mis objetivos en una cirugía, a ver lo que era para que yo, si mi paciente me preguntaba, porque a veces los pacientes son un poco como nosotros, les da un poco de miedo hablar con el médico y preguntarle, no sé si por parecer tontos o lo que sea, pero me preguntaban a mí antes que al médico y obviamente si fuera algo que está fuera completamente de mis competencias, los redigeriría, los mandaría al médico, pero algo tan sencillo como decirles por qué no pueden usar el brazo izquierdo durante unas semanas, porque la operación ha sido tal, porque no sé qué, porque los músculos que se ven afectados, eso era para mí muy útil y estaba considerado como una muestra de que yo me estaba formando en lo que me competía. Y bueno, llegué a la rotación en atención primaria, que era exclusivamente de lesiones en aparato locomotor. Este equipo, éramos 7 fisios, éramos 4 a tiempo completo y 3 a media jornada. Estábamos en el mismo edificio que los médicos de familia, aunque un poco separados, ahora matizaré un poco. Y aunque eran lesiones musculoesqueléticas, también recibíamos derivaciones de traumatología y demás, y orto. Y bueno, recibíamos tanto derivaciones de médicos de familia como de hospitalarias, como de... ¿Se me ha ido? Como pacientes que venían y entraban y se derivaban ellos mismos. Entonces, luego os quiero matizar un poco las diferencias con el fisioterapeuta de primer contacto y los servicios musculoesqueléticos que le llaman en ese aspecto. Pero bueno, aquí en este servicio ya teníamos esa posibilidad de que un fisioterapeuta de que un paciente se presentase y dijese quiero que me vea un fisio. Teníamos cosas como escuelas de espalda, rehabilitación de miembro inferior, porque sí que veíamos pacientes de trauma, entonces cosas como rehabilitación de ligamento cruzado y demás, pacientes que ya más avanzados que solo necesitaban esas pautas para mantenerlos activos y que se recuperasen bien. La pregunta que me hacen todos mis compañeros es ¿y qué haces? ¿Cómo son tus tratamientos? Pues mira, yo otra vez, no sé por qué, yo llegaba en plan, yo no voy a saber, porque esto, no sé, la fisioterapia de Reino Unido. Y la primera semana, la verdad que mis compañeros fueron estupendos y me dediqué a observar lo que ellos hacían. Y básicamente ellos hacían lo que yo había aprendido en la universidad, una valoración del miembro que fuera, una valoración global para ver cómo esa lesión estaba afectando al conjunto. Educación al paciente,
en plan de por qué o cómo podemos mejorar esto. Se aseguraban de que el paciente lo había entendido, se hacía una historia bastante desarrollada para ver cómo se podía adaptar la actividad del paciente en cuanto al trabajo, en cuanto a hobbies, y luego se pautaba ejercicio, mucho ejercicio, y solo ejercicio. Y bueno, yo la verdad es que nunca me he sentido que iba detrás en ese aspecto, porque yo sí que había visto en la facultad muchas cosas de progresión en términos de ejercicio, en rehabilitación, y lo aplicaba a todo. Y en algún momento dado, algún paciente así que estaba pues no sé, un poquillo atascadillo, alguna vez se hacía algo de terapia manual. Y yo decía, bueno, pero y no sé, me sentía inquieta, como que faltaba algo. Pero mi supervisora me decía, bueno, a ver, razóname. Si tú lo que quieres conseguir es que tengan mayor rango de movimiento y demás, y ellos lo pueden hacer, porque hay que obcecarse con una cosa, ¿no? Pero no tenían ningún problema, como si os digo, muchos de ellos sí que estaban formados en terapia manual, en hacer cosas así. No vi nada de electroterapia, ni a día de hoy he visto, en Reino Unido, y eso también me sorprendió muchísimo. Y bueno, y la gente me pregunta, ¿pero y qué pasa? Y yo, pues nada, que los pacientes mejoran y no vuelven. Y esto lo sé, no lo digo solo por experiencia propia, sino porque los ingleses están obsesionados con registrarlo todo. Todo. Las intervenciones que haces tú, las valoraciones. Yo valoraba a un paciente el primer día, una valoración exhaustiva, pero todas las veces que volvía a ver a ese paciente, lo volvía a valorar ya de forma más rápida y más específica, para justificar mi tratamiento y la progresión de mi tratamiento. Si el paciente estaba igual que la vez anterior, entonces ¿por qué cambiaba el tratamiento? Tenía que o enfocarlo de otra manera o darle más tiempo. Y no solo eso, yo tenía que registrar cómo de satisfecho estaba el paciente con lo que había conseguido con fisioterapia, si se había resuelto el problema, si el paciente volvía. Esto se miraba y luego eso todo iba a gerencia y demás para ver por qué volvía ese paciente. Había que cambiar el enfoque, se nos había escapado algo, había que derivarlo a otro servicio. Y también una cosa que luego ya especificaré también un poco más, se registra si un paciente ha tenido que estar esperando por fisioterapia 3 meses, si le ha pasado algo que el fisioterapeuta podía haber evitado, eso se registra para luego llevarlo a gerencia, a los servicios que subvencionan los servicios de fisioterapia y decir, mira, si este paciente me hubiera visto cuando se derivó y no 3 meses después, no se hubiera caído en casa o no le hubiera pasado tal. Esto es un poco complejo, pero como están tan obsesionados con registrar las cosas, es muy fácil ya recoger los datos, porque ya lo tienen todo, no tienen que empezar desde cero. Pero bueno, os voy a aclarar un poco y que en este servicio en el que yo trabajaba, ellos lo llaman cuidados intermedios, que sí es atención primaria porque está subvencionado tanto por atención primaria como por atención hospitalaria. Pero no son los únicos. En este servicio de cuidados intermedios o atención primaria hay diferentes especialidades. Entre ellas, musculoesquelético, que era donde yo trabajaba, comunitaria, que esa tenía para una... Bueno, ahora os cuento. Tenía como unos 4 fisioterapeutas para atención al domicilio. Fisioterapia comunitaria era para, sobre todo para pacientes de la tercera edad, pero especifico un poco. Teníamos fisioterapia oncológica y neurológica, que los de neuro veían el tema de caídas y demás. En total, en ese grupo de fisio de cuidados intermedios o atención primaria, éramos unos 15 para una población de 30.000, más o menos. Y aún así ellos consideran que están cortos de personal, pero esto es universal, todos los sistemas de salud piensan que están cortos de personal. Pero es muy específico y ya veréis con
como os he contado, que se valoran mucho las especialidades. Pero nosotros estábamos en contacto, si veíamos que era un tema más de caídas, un tema neurológico, se derivaba al fisioterapeuta en ese servicio. Pero bueno, sí que os quiero especificar que aparte de las diferentes especialidades, como ya he dicho, de pacientes derivados por centros médicos o hospitalarios, sí que hay fisioterapeutas estrictamente en atención primaria, que era de lo que hablaba Raúl. El First Contact Practitioner, que es el fisioterapeuta de primer contacto, y también la fisioterapia comunitaria está considerada estrictamente de atención primaria, aunque se les puede derivar desde otros sectores. La diferencia entre el servicio en el que yo trabajaba y un fisioterapeuta de primer contacto es que ellos están directamente, oficina con oficina, con el médico de familia. También las competencias. Aunque muchos fisios del servicio musculoesquelético ya, bueno, en general todos los fisios hacen valoraciones, están pendientes de banderas rojas y se comunican con especialistas, la diferencia entre el fisioterapeuta de primer contacto y donde yo trabajaba es esa inmediatez y unas responsabilidades mayores, por ejemplo, derivar para radiografías o incluso resonancias, algunos que se están especializando más en algunas partes del país, no en todas, yo no lo he visto todavía, pero también han ganado esas competencias para interpretar esas imágenes. Entonces, pues se les está dotando de más responsabilidad para facilitar ese flujo de pacientes. Pero bueno, a mí me gusta decir que realmente nosotros ya hacemos fisioterapia de primer contacto, e incluso aquí en España ya existe en fisioterapia privada. ¿Por qué es aceptable que un paciente vaya a un fisioterapeuta privado? Eso es de primer contacto. Ellos tienen que valorar si el paciente tiene que ser derivado a otro servicio, si hay algo que no les gusta en términos de bandera roja, también tienen que ser capaces de valorar esas cosas. Entonces, eso ya existe. Otra cosa es cómo se aplique y dónde se aplique. Y bueno, y luego un poquito de fisioterapia comunitaria, esto varía también y me hacía gracia al escuchar la ponencia de Raúl, que esto también debe de ser universal en los sistemas públicos de salud, que es lo que los ingleses llaman la lotería del código postal, que depende de dónde vivas, pues tienes unos servicios o más fisios o menos fisios, y esto pasa también en Reino Unido. Depende de cómo tu comunidad gestione la atención sanitaria, pues tendrás más o menos servicios. Entonces, os cuento un poco desde mi experiencia. Los fisioterapeutas comunitarios, para mí, son los más importantes de atención primaria. Incluso en Reino Unido no se quieren dar cuenta, que es donde hay que meter todo el dinero, porque ellos son los que previenen que los pacientes vengan al hospital o que vuelvan. Ellos son muchas veces los que identifican que hay un problema más grave y necesitan derivarlos o demás. Entonces, bueno, estos fisioterapeutas reciben sus pacientes principalmente de médicos de familia, pacientes que se han caído, que han deteriorado así sin ninguna explicación y que se ven más débiles y demás, y se les atiende en sus casas. Sobre todo se hace programas de prevención de caídas, de ejercicio, de adaptación de la actividad, ya sea en sus casas también, si no se les acompaña para ver cómo se desenvuelve fuera, como para entrar a la casa, salir de la casa, su carrito y esas cosas, y se trabaja muy de cerca con los terapeutas ocupacionales. En Reino Unido, por cada terapeuta ocupacional, mejor dicho, hay como 2 o 3 fisios, pero yo no veo un equipo de terapia sin terapia ocupacional, y es por esta adaptación que se hacen, es imprescindible. Y volvemos un poquito a ese trabajo multidisciplinar que hay allí. Y bueno, un poquillo, ya pasando un poquillo a lo que nos gusta, que son los números que nos impresionan, de atención primaria. Aquí os traigo un poquillo unas cifras de algunas cosas que se han visto. En el pendrive que os han dado tenéis con mucho más detalle lo que os voy a contar, por si queréis investigar, y ofrecen contactos de fisios que lideraron esos estudios o esas pruebas piloto
y se les puede contactar, doy fe de ello, y están abiertos a hablar de lo que sea. Entonces, bueno, la primera cifra que os quería dar, la de 28.000 libras, esto es un estudio que se hizo, bueno, no fue un estudio, fue un piloto que bueno, volviendo un poco a lo de los fisios ingleses oportunistas, en Reino Unido, como aquí, había una falta de médicos de familia, faltas de enfermeros, y los fisios levantaban la mano, que nosotros podemos ayudar. Al año siguiente, que nosotros podemos ayudar, hasta que al final, pues, poquito a poco se le fue metiendo en roles no tradicionales, ¿no? Y el año pasado, perdón, hubo un gran consejo de estrategia en el que los médicos de familia eran unánimes en cuanto a la necesidad de fisioterapia. Y esto fue a nivel nacional, pero no solo en atención de problemas musculoesqueléticos y dolor crónico, sino atención primaria, pero que incluyese respiratorio, neurológico, caídas y demás. Todos querían que figurase en ese plan, que no es tan diferente de lo que Raúl nos contaba, solo que aquí pues han tenido un poquillo de apoyo. Y estaban de acuerdo en que se necesita fisioterapia y se necesita ya. Entonces, pues bueno, en Cheshire, que es una región del norte del Reino Unido, 36 centros médicos se unieron para probar este piloto y se les daba a los pacientes la opción del fisioterapeuta de primer contacto, de cuando ellos llegan al centro médico llaman, ¿quieres ver a un fisio primero antes que al médico? Y se hizo durante 3 meses, creo que fue, y se vieron una media de 1.000 pacientes al mes entre todos, lo cual supuso 1/4 de la lista de los médicos. Un 25% de los pacientes que hubieran sido vistos por un médico los podía ver un fisioterapeuta, y no descuadra tanto con los datos que daba Raúl. Y bueno, no solo eso, se ahorraron alrededor de unos 28.000 libras, que son como 30.000 euros, en cuanto a solo eso en radiografías. Disminuyó el porcentaje de pacientes que necesitaban una radiografía por esa valoración que había hecho el fisioterapeuta y que no hacía falta nada más. Disminuyó un 6%, y solo ese 6% ya suponía un 30.000 euros de ahorro. También disminuyó las derivaciones al trauma, y aunque el número es pequeño, tan solo un 2%, pero solo con ese 2% se ahorraban 70.000 libras. Esto en un periodo de 3 meses. Unos 80.000 euros más o menos a la alza. Pero bueno, la cifra que más me gusta son las de los 252 millones de libras, pues también cerca de 300 millones de libras, de euros, perdón, que fue cuando hicieron una revisión sistemática en 2012 de servicios de fisioterapia en los que se derivaba a pacientes mayores de 65 años con riesgos de caídas, y se había realizado pues una intervención de fisioterapia comunitaria, es decir, los visitaban a domicilio, programas de ejercicio, prescripción social, que esto también lo hacen los fisioterapeutas y cualquier sanitario debería hacerlo, que es educación en cuanto a ser más activo, animar a los pacientes a apuntarse a algo que los saque de casa, etcétera. Bueno, pues con estos estudios 252 millones se ahorraban a nivel nacional si ese servicio estuviera ahí puesto. Y bueno, el último es en Grimsby, el servicio de Hope Specialist, que ellos son proveedores de servicios de cuidados sociales y de salud. Y hablaban de fisioterapia comunitaria, también en atención primaria, y entre ellos había 2 servicios que a mí me llamaban la atención. Uno era atención a pacientes de POC, en los que habían visto que con esa atención de fisioterapia habían reducido una exacerbación por paciente, es decir, habían evitado una admisión por paciente al año, 2.600 libras por paciente ahorrada. Y en un periodo habían hecho otro programa en el que ponían fisioterapeutas en residencias de ancianos y con programas de ejercicios, valoración de qué pacientes estaban más en riesgo de caerse,
consiguieron evitar 10 fracturas de cadera al mes y en un periodo de, 10 fracturas de cadera menos que en ese periodo de 3 meses, y eso supuso un ahorro de 26.000 libras. Pero bueno, en el PDF que tenéis en el USB podéis ver un montón de datos más y en qué consisten esos servicios, que como ya os digo, no es nada del otro mundo. Estoy segura que todos los que estamos aquí podríamos hacerlo. Y bueno, un poquito ya para ir resumiendo lo que yo me llevo de Reino Unido y qué es lo que la gente me pregunta, cuál es la clave, por qué los fisioterapeutas de Reino Unido están tan avanzados, entre comillas, o cuál es el éxito de la fisioterapia allí. Y bueno, yo me lo pregunto desde la posición de un fisioterapeuta clínico, porque sí es verdad que la gerencia tiene que hacer mucho, pero allí hay una cultura en la que se te responsabiliza desde el minuto 1. Si queremos que un servicio funcione, tú tienes que tener tu parte de responsabilidad. Y entonces yo pensaba, cuando la gente me pregunta ¿qué puedo hacer yo como fisioterapeuta clínico si estuviera en un servicio diferente que puede contribuir al cambio y al desarrollo no solo de mi profesión, sino del servicio? Y hay 3 cosas esenciales de las que ha hablado Raúl y de las que ha hablado Rafael. La comunicación. La comunicación a todos los niveles. Es increíble. Yo me dedico a hablar todos los días, no solo con el paciente, pero con una cantidad de profesionales sanitarios, pero también entre fisioterapeutas, colaborar entre diferentes disciplinas. Hablo mucho con los fisios de neuro, si se me escapa algún paciente más complejo, entre fisioterapeutas de otros servicios. ¿Cómo has hecho esto? Y bueno, eso ya se hace aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Incluso lo más básico, un fisioterapeuta que acaba de llegar, habla con tu compañero que lleva más años y pídele consejo. A mí al principio me daba cosa porque me sentía que me estaban evaluando si me estaban supervisando. No sé por qué tenía ese prejuicio, pero luego ahora me encanta ir con mis supervisores y ser 2 pares de ojos viendo el mismo paciente con su experiencia y mi conocimiento del paciente y trabajar juntos, pero hay que hablar entre todos. Compartir lo que aprendéis. Allí, si un fisio va a un curso o si yo vengo a una ponencia o una conferencia, se espera que yo en algún momento en las siguientes semanas imparta un poquillo de lo que he aprendido. Fui a un curso de técnicas de limpieza de secreciones y demás y se esperaba que yo, aunque mis compañeras eran mucho más experimentadas que yo, pero querían ver qué era lo nuevo. Y qué se decía, y aunque obviamente no van a tener el mismo conocimiento que yo obtuve por estar ahí, pero se comparte. Y a los estudiantes también se les hace que compartan casos clínicos, lo que han aprendido, su perspectiva, que nos cuenten lo que están viendo en la universidad. En definitiva, comunicación entre nosotros, multidisciplinar, la de trabajo en equipo, la que os he venido contando de hablar entre todos, aunarnos a qué es lo que vamos a conseguir con el paciente y lo que queremos desde las diferentes perspectivas desde cada sanitario. Y tengo un ejemplo muy bueno y es que cuando estaba en atención primaria estaba con un paciente que yo no sabía qué hacer, no avanzaba y mi supervisora me dijo que por qué no llamaba al trauma, que me lo había derivado. Y yo decía, ¿pero y el trauma va a querer hablar conmigo? Y me decía, pues claro, tiene que hablar contigo. Total, que al final me puse en contacto con él y ni me mordió, ni me gritó, ni nada. Y no solo eso, sino hablando de del problema que yo tenía con el paciente y de que no podía avanzar, a los 2 se nos ocurrió involucrar a alguien que podría ayudarnos, a un terapeuta ocupacional. Y al final el éxito con ese paciente fue esa conversación, no lo que aparte del abordaje, sino el dar ese primer paso, a hablar, a decir, vale, hemos intentado esto, no ha funcionado, ¿ahora qué? Pero si no lo hablas, pues no surgen esas ideas. Y finalmente, la comunicación con el paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? En todas mis entrevistas iniciales con el paciente, ¿tú qué es lo que quieres conseguir? Porque yo lo tengo claro, yo quiero que doble el codo
pues eso, una graduación normal. Pero él lo que quiere es poder jugar con sus nietos, agarrar a su nieto y llevarlo en volandas, preguntarle eso al paciente, que ellos se sientan identificados con el tratamiento. Si no les damos un objetivo, entonces no se van a comprometer con ese tratamiento. Y también de cara al desarrollo de servicios, algo que me llama mucho la atención en Reino Unido es que cuando ellos quieren desarrollar un servicio implican a las asociaciones de pacientes, porque ellos saben lo que necesitan, porque ellos han hecho su investigación y saben que en otro país, en Suecia, ya lo están haciendo, porque ellos no lo tienen. Y ellos presionan y redactan informes a las gerencias, a lo que haga falta. Entonces, comunicarnos, hablar con quien haga falta para conseguir lo que hace falta para el paciente. Registrar. Como decía, están obsesionados con registrar todo. Yo al principio decía, vaya rollo, por no decir otra cosa, lo de tener que estar apuntando cada cosita que hago, cada cosita que me ha dicho el paciente, lo que me ha dicho el médico, el plan, aunque el plan ya lo escribí la semana pasada, pero tengo que reafirmarme y escribirlo. Y como decía Raúl, registrar las intervenciones que hacemos y demás, pero a nivel clínico, lo que tú haces individualmente, ¿cuántas veces has visto a ese paciente? ¿Ha sido suficiente? ¿Ha tenido que volver? Las valoraciones, ellos registran todo. Si tú has valorado a un paciente y tenía un dolor de 8 sobre 10 en la escala del dolor, ellos miran, todos mis pacientes venían con una media de este dolor y al final de mis intervenciones se ha reducido en 3 puntos y demás. Y una compañera española me decía, es que aquí no hay un servicio, no hay un sistema de estadísticas instalados en los servicios. No hace falta, allí tampoco. Es literalmente una hoja de Excel. Así que si ellos lo pueden hacer, de verdad que nosotros también. Y por último, que no se ve el título ahí, pero priorizar. Una cosa que he aprendido muchísimo y que no solo me vale profesionalmente, sino personalmente, es priorizar. A nivel clínico, aparte del triaje, de darle prioridad a ciertas patologías y demás, se me enseñó a priorizar cuando ya tenía yo a los pacientes. ¿De verdad tenía que ver a los pacientes todos los días? Eso, si veía a todos los pacientes todos los días, quería decir que había más listas de espera, con lo cual tardaba en ver a otros pacientes. Pero no desde ese punto, sino me acuerdo en la primera semana con mi supervisora que me dijo, vale, y ahora este paciente que hemos visto, ¿cuándo lo quieres volver a ver? Y yo le decía, pues no sé, mañana, y me ponía una cara así. Y yo decía, dentro de 3 días, y me hacía... Y yo, no sé, paso palabra. Y me decía, a ver, ella me invitaba a que hiciera un razonamiento clínico. Me decía, tú le has prescrito un ejercicio. ¿Tú sabes cuánto tarda un ejercicio, si se hace de manera continuada, en tener efecto? Y de aquella no tenía ni idea. Y me dijo, 3 semanas en que empiece a notarse a nivel celular. 3 semanas, con lo cual, dale el ejercicio, que se vaya a casa. Si tiene algún problema, vuelve, pero tú hasta dentro de 3 semanas no tienes que verlo. Entonces, pues eso me dio otra perspectiva, me dio vía libre para ver más pacientes, para pautar otras cosas, pero ellos son muy abiertos en el sentido en el que si te llama un paciente y está atascado, necesita terapia manual puntualmente, se viene y se hace. Pacientes que no se comprometen tanto con el ejercicio, sobre todo pacientes mayores, sí que se les traía todas las semanas o incluso un par de veces con la gente que les costaba más, porque así te asegurabas que lo hacían. Pero gente de 40, 50, gente joven, ellos lo pueden hacer en casa y se les da la responsabilidad, ese automanejo. Si no haces esto, estamos de vuelta en ese círculo vicioso. Y he de decir que realmente la población está muy concienciada en Reino Unido y creo que es parte de esa educación al paciente. Hace poco el equivalente al Colegio de Fisioterapeutas sacaba una estadística que el 60% de la población a la que se le preguntaba qué esperaba de fisioterapia era ejercicio y educación. Y no, aunque los fisios de Reino Unido se espantaban porque un 30% de ellos todavía pensaba que se necesita masaje, pero para mí el dato importante es que ellos
sabían que el fisio les iba a dar ejercicio y educación en hábitos saludables. Y bueno, un poquito por resumir, las 3 herramientas que yo creo que puede hacer cualquier fisioterapeuta clínico a cualquier nivel: comunicación, registra todo lo que haces y prioriza. Ya las tenemos, no entiendo por qué, a qué estamos esperando. Y bueno. Esta es mi bibliografía, aunque la vais a tener en el pen que os han dado, y en esas páginas web el colegio y la Confederación Mundial de Fisio me han dado algunos datos en cuanto a fisioterapia, pero no los he mencionado porque ya algunos compañeros los van a mencionar. Y bueno, y si alguien quiere seguir en contacto y poner en práctica esa comunicación, estos son mis datos.